En el 5.º año de matrimonio, le propuse el divorcio a David. La razón fue que encontré migas de papas fritas en el asiento del copiloto, y él nunca me dejaba comer en su coche. Él se burló. ¿Por esto? Esta vez no bajé la cabeza como antes. Solo lo miré. Muy seriamente dije, sí, por esto. Capítulo 1. Cuando fui a lavar el coche, el empleado frunció el ceño y me preguntó, señora, ¿tiene restos de comida en el coche? Creo que mejor haga una limpieza profunda de los interiores. Me quedé estupefacta, y refuté instintivamente, eso es imposible. David no soporta que alguien coma en su coche. Varias veces hemos discutido por eso. ¿Cómo podía haber restos de comida en su coche? El empleado me indicó que mirara. Me incliné hacia el interior del coche y, efectivamente, en el asiento del copiloto había migas amarillas de papas fritas, con un poco de condimento, esparcidas por los rincones. Cuando llevé el coche de vuelta a casa, me quedé mucho tiempo en el garaje. Finalmente, abrí la cámara del tablero. Después de buscar un rato, encontré el momento justo de ayer por la tarde cuando David salía del trabajo. Hubo un momento de silencio antes de escuchar el sonido de una puerta que se cerraba, y luego una voz femenina, conocida y alegre, dijo, «Hoy sí que has sido puntual». Esa voz era muy dulce, con la ternura típica de una chica joven. Sin embargo, en ese momento mi corazón se enfrió. David contestó alegre, «¿Por qué saliste tan temprano? ¿Tu jefe no te dijo nada?» Bianca se rió. «Todos saben la relación que tengo contigo. ¿Quién se atrevería a detenerme? Si estas palabras las hubiera dicho alguien como yo, una mujer madura, solo sonarían interesadas y falsas. Pero si una chica recién graduada las dice, parecía atrevido y hasta algo encantador. Como era de esperarse, David sonrió ligeramente y no dijo nada más. De repente, recordé cuando nos acabábamos de casar y yo todavía trabajaba en su empresa. Hubo una vez en que nos encontramos en la calle y yo quise saludarlo, pero él me ignoró completamente, como si no me hubiera visto. Cuando llegamos a casa y mencioné el asunto, él solo frunció el ceño y dijo, «No quiero que la gente en la empresa sepa de nuestra relación. ¿Qué dirían de mí si pensaran que metí a mi esposa a trabajar allí para aprovecharme?» Después de eso, sus padres también querían que me quedara en casa para cuidar de él, así que finalmente dejé mi trabajo y me convertí en ama de casa. Pero, al parecer, no tenía problema con que otros supieran sobre su relación con alguien más. Lo que le preocupaba era nuestra relación. El ruido de una bolsa de papas al romperse me devolvió a la realidad. Bianca masticaba papas ruidosamente. David no dijo nada. «Ay, tiré las migas en el asiento. Lo siento», Bianca dijo. «No importa». David respondió con calma, «Luego lo llevamos a limpiar». Hizo una pausa y luego agregó, «No comas tantas frituras. Después te llevaré a comer algo mejor». Después de eso, no hubo mucho más. Allí, en el oscuro garaje, me quedé en el coche por un buen rato en silencio. Intenté controlar mis pensamientos y no recordar todo lo que había pasado, pero mi mente no podía evitar evocar aquella ocasión hace 2 años, cuando, apurada por llegar al trabajo, no tuve tiempo de desayunar y subí al coche de David con 2 panes rellenos. Él me gritó que me bajara, «Bájate, no quiero que comas en mi coche». Intenté explicarle que no ensuciaría el coche, que el relleno era de champiñones y que casi no tenía olor, pero él solo me miró con desdén, pisó el acelerador y se fue. Me dejó ahí, sola, con mis panes en las manos, atónita, en el garaje. Ese día estaba lloviendo y era difícil encontrar un taxi. Corrí para llegar a tiempo y, en el proceso, se me rompió el tacón de uno de mis zapatos. Llegué al trabajo hecha un desastre y mi jefe me regañó sin piedad. Como ya tenía un poco de hipoglucemia y no había desayunado, casi me desmayé. Si no hubiera sido por una compañera que me dio un paquete de galletas para aguantar. Pero ahora, resulta que él sí permite que alguien más coma en su coche. Resulta que sus principios no eran inquebrantables. Solo era que no había encontrado a la persona adecuada. Cerré los ojos por un largo rato y saqué de mi bolso los papeles del divorcio. Este documento ya lo había impreso hace 6 meses, pero nunca encontraba el momento adecuado para entregarlo. Para ser honesta, era yo quien no quería hacerlo. Lo había querido tanto tiempo. Él había ocupado toda mi juventud. Desde el día en que me enamoré de él, siempre esperé que me notara. Luego, vi cómo se enamoraba de la chica más linda de la escuela. Se puso de novio con ella. Su madre no estaba de acuerdo con su relación y se separaron. En su desesperación y bajo la presión de su familia, me eligió a mí, pero después de tantos años, nunca logré que me amara. De hecho, cuando vi a Bianca por primera vez, mi sexto sentido como mujer sonó la alarma. Ella se parecía mucho a su primer amor. Las mismas facciones llamativas, una personalidad apasionada, descarada y encantadora. Noté cómo sus ojos se quedaron en ella unos segundos más de lo habitual.
y luego aprobó su currículum, a pesar de que su educación no cumplía con los requisitos de la empresa. El primer indicio de que algo no iba bien fue cuando Bianca llamó a David. En realidad, solo hablaban de trabajo, pero una becaria que llama directamente al director general ya era raro. En ese momento estábamos cenando. David dejó los palillos, casi con prisa, y respondió la llamada. Su voz era tensa, como si estuviera nervioso. No te preocupes. Luego hablo con el señor Lee. No se enfadará contigo. Después de colgar, se quedó mirando al vacío unos instantes, y luego no pudo evitar sonreír. Esa noche estaba de muy buen humor. Incluso cantó en la ducha, cosa que nunca había hecho. Y yo, mientras tanto, sentía como el hielo me envolvía. Al principio, David no tenía intenciones de cruzar líneas. Su comunicación con Bianca se limitaba a lo estrictamente laboral, pero el amor es algo que no se puede ocultar. Aunque intentes taparlo, se escapa por los ojos. Empezó a llegar cada vez más tarde a casa. Pasaba las noches escribiendo mensajes, como un adolescente enamorado. Por más que yo llorara o discutiera, él siempre me decía lo mismo: si no estás feliz, podemos divorciarnos. Y así, yo me callaba, pensándolo bien. No fue él quien me derrotó, sino mi propio amor. Pero ahora, ya no quiero amarlo. Divorciarme por unas migas de papas fritas suena absurdo, pero esta fue la última gota que colmó el vaso. Capítulo 2. Cuando le entregué a David el acuerdo de divorcio, él estaba escribiendo a máquina y lo recibió con cierta impaciencia, tirándolo a un lado. ¿Qué es esto? ¿Otra vez quieres comprar una casa? Te lo he dicho 1000 veces. Ahora el precio de la vivienda, lo interrumpí. Es el acuerdo de divorcio. Mejor échale un vistazo. Hay algunas divisiones de bienes que quiero discutir contigo. David se quedó atónito y luego tomó el documento. Lo hojeó un par de veces y se rió con desdén. Gloria, ¿desde cuándo aprendiste ese truco de hacer dramas y montar escenas? Te mantengo, te doy de comer y vestir. ¿No es suficiente? ¿Ahora también quieres que actúe en una telenovela contigo? Lo miré y dije, si no tienes demencia senil, deberías recordar que yo tenía un trabajo. Pero fuiste tú y tus padres los que insistieron en que renunciara para cuidar de ti. Ahora, en Hangzhou, una empleada del hogar en vivo gana al menos 8.000 yuanes al mes, suficiente para mantenerme, así que no me has mantenido. Al contrario, yo he estado cuidándote a ti, así que no te hagas el gran benefactor. David levantó la cabeza con sorpresa, como si no pudiera creer que le estuviera hablando de esa manera. Inmediatamente, enfadado y avergonzado, tiró el acuerdo de divorcio a un lado. ¿Qué te pasa ahora? Respondí con calma. Vi las migas de patatas fritas en el asiento del copiloto. David frunció el ceño. ¿Es por eso? Asentí. Sí, solo por eso. Si no estás de acuerdo, no importa. Voy a demandar. Pero si esto se hace público, no quedarás bien. David me miró fijamente y, tras un momento, tomó el acuerdo, sacó un bolígrafo y firmó su nombre antes de lanzármelo, riéndose frío. ¿Ahora estás satisfecha? Gloria, te lo digo, no vuelvas a llorar y suplicarme como antes, dijo con desprecio, como un perro. Sentí un dolor en el corazón. Antes, incluso en mis momentos de mayor enojo, había mencionado el divorcio, pero siempre era yo quien se rendía y le rogaba que nos reconciliáramos. Sabía bien cuáles eran mis puntos débiles. También sabía cómo herirme, pero ahora ya no. Tomé mi abrigo. Vamos, de paso a registrar el divorcio. Esta vez, David no me respondió con sarcasmo. Su expresión se volvió gradualmente seria y se levantó para mirarme fijamente. Gloria, ¿hablas en serio? Sabes que la casa en la que vives, el coche que conduces, tu calidad de vida, todo eso es por mí. Sin mí, no eres nadie. Lo miré. No pierdas el tiempo. El registro civil cierra a las 5. Si nos retrasamos, no llegaremos. Está bien. David frunció el ceño. Gloria, no te arrepientas. Conseguir el certificado de divorcio fue mucho más complicado que el de matrimonio. Además, hay un mes de periodo de reflexión. Cuando salimos, David no me miró ni una vez. Se subió al coche y se fue, dejándome sola frente al registro civil. Tomé un taxi de vuelta para recoger mis cosas. Bajo la mirada furiosa de David, solo cogí algunas prendas de ropa y me fui. La mayor parte de lo que había adquirido durante estos años era suyo. Me di cuenta de que mis pertenencias eran pocas. Apenas podían llenarse en una maleta de 28 pulgadas. No había tenido tiempo de alquilar un lugar, así que me quedé en un hotel. Cuando finalmente me acosté, me di cuenta de que dejar a David no había sido tan difícil. Antes, siempre había tenido miedo de imaginar cómo sería dejarlo. Pensaba que me destrozaría de tristeza, pero ahora, no era tan doloroso como había imaginado. De hecho, había una sensación de liberación.
como si una gran piedra que llevaba encima hubiera sido finalmente apartada. Tal vez, ya no lo amaba tanto como creía. Solo estaba acostumbrada a amarlo, sin darme cuenta de que, en este matrimonio lleno de decepciones, mi amor había sido agotado poco a poco. Capítulo 3. Al día siguiente, tenía pensado dormir hasta despertar naturalmente, disfrutando de una relajación tan esperada, pero no esperaba que el sonido del teléfono me despertara temprano por la mañana. Todavía medio dormida, agarré el teléfono y vi que era la mamá de David quien llamaba. Al contestar, su voz resonó de inmediato. Perdona, Gloria, sé que te estoy molestando. Apenas había dicho una palabra cuando ella continuó sin pausa. Recuerda recordarle a David que el próximo miércoles es el cumpleaños de su tío. No se le vaya a olvidar volver a casa. Ah, y por cierto, no bebas ese día. Mejor llévalo en coche de regreso. Me froté las sienes y dije, Ma, ¿por qué no llamas directamente a David? Ella respondió naturalmente, ay, no quiero despertarlo. Trabaja tanto cada día. A diferencia de ti, que estás en casa disfrutando la buena vida. Eso es algo que siempre decía. A los ojos de su mamá, David trabajar en la oficina ya era lo más agotador del mundo. Yo, en cambio, cocinar, lavar la ropa, limpiar la casa y cuidar de David día a día era disfrutar la buena vida. Cuando me hicieron renunciar a mi trabajo y quedarme en casa, dijeron que contratarían a una empleada para las tareas del hogar. Pero poco después, David me dijo que no le gustaba tener a alguien ajeno en la casa. Así que ya que yo estaba desocupada en casa, podía hacerlo yo misma. Apreté el teléfono, conteniendo mi enfado. Disculpe, señora, quizá no lo sepa, pero David y yo ya nos hemos divorciado. Después de decir eso, colgué sin preocuparme por los gritos que se escuchaban del otro lado, pero mi tranquilidad no duró mucho, porque por la noche, David me llamó. Cuando contesté, su voz no mostraba ninguna emoción. Vuelve a casa, mis padres están aquí. Ya me lo imaginaba. Conociendo a su mamá, seguro que vendría a regañarme. Rechacé directamente cualquier asunto de tu familia. Arréglenlo entre ustedes. Yo, como extraña, no tengo nada que ver. Tus padres también están aquí. Dicho eso, colgó, mirando la pantalla apagada del teléfono. Suspiré, ya que la situación se había salido de control. Parecía que no podía evitar enfrentarla. Pues bien, había cosas que llevaba tiempo queriendo aclarar. Cuando llegué a casa, como me esperaba, la mamá de David me miró y sonrió. ¿Has vuelto? Ay, los jóvenes siempre se enfadan. Gloria, quizás estar en casa te ha agobiado mucho, pero salir a despejarte un poco también es bueno. Pero, Gloria, las peleas de pareja deben quedarse en pequeñas discusiones. David tiene que ir a trabajar y mantener a la familia. Además, tus padres ya son mayores. No deberías hacerlos venir hasta aquí en avión. ¡Qué esfuerzo tan grande! Fruncí ligeramente el ceño. La mamá de David siempre hablaba así, con palabras corteses pero con intenciones maliciosas ocultas. Era una zorra disfrazada de cordero. David estaba sentado en el sofá, como si no escuchara nada, como siempre. Sofocé mi desilusión. No pude evitar burlarme de mí misma. A estas alturas, ¿esperar que él diga algo en mi defensa? ¿Cómo sería posible? La mamá de David era una persona muy controladora. En su momento, pensó que la primera novia de David era demasiado dominante, así que lo obligó a dejarla. Luego, eligieron a alguien como yo, con padres profesores universitarios, buenas condiciones y una personalidad más sumisa. Todavía recuerdo el día que le ofrecí té durante la ceremonia. Su mamá no lo aceptó de inmediato y, en cambio, me dio una larga charla sobre cuidar bien de David. Decía que David lo tenía difícil, sin mencionar que yo había dejado todo para mudarme a una ciudad desconocida por él. Con el tiempo, la mamá de David empezó a visitarnos frecuentemente. Había momentos en que pensaba que le molestaba vernos felices. Después del matrimonio, hubo un periodo en el que David y yo fuimos felices. Incluso pensábamos ir de luna de miel a las Maldivas, pero cuando su mamá se enteró, insistió en acompañarnos. No queríamos llevarla, pero cada vez que David volvía a casa, ella se las arreglaba para llorar en un lugar donde él pudiera verla. No tuvimos otra opción que aceptar llevarla con nosotros. Esos días que deberían haber sido mi luna de miel soñada, se convirtieron en una pesadilla. Su mamá pensaba que mi papel era ser la criada de David, que no necesitaba tener una relación sentimental con él, solo cuidar de sus necesidades. Y lo peor era que siempre lo hacía con una sonrisa, pero constantemente buscaba formas de hacerme la vida imposible. Por ejemplo, odio el cilantro, no soporto su olor, así que en casa nunca lo cocinaba. Pero cuando venía su mamá, decía que quería cocinar para que descansáramos, y en cada comida siempre había cilantro. Cada vez que le decía que no me gustaba, se disculpaba con falsa preocupación.
diciendo que la edad le hacía olvidar cosas. Y luego, sonriendo, me servía más cilantro. Gloria, prueba el cilantro que hice. Te aseguro que no sabe igual que el de afuera. Es delicioso. Al final, ni podía comerlo, pero tampoco me atrevía a rechazarlo. Lo mencioné algunas veces con David, pero él se irritaba y decía, mi madre es mayor y sigue cocinando para ti. Y tú no solo no estás agradecida, sino que hablas mal de ella. Gloria, ¿te parece correcto? O también, en pleno verano, cuando David se iba al trabajo, ella decía que no encontraba el control del aire acondicionado. Cada vez que David volvía, milagrosamente, el control reaparecía. Le dije muchas veces que no tocara mi ropa interior, que yo misma la lavaría, pero cada vez que la dejaba en la cesta de ropa, ella la cogía y la mezclaba con los calcetines en la lavadora. La ropa de David siempre la lavaba aparte, nunca la mezclaba. No eran cosas graves, pero cada pequeño detalle acumulado podía volverme loca. Con el tiempo, me deprimía cada vez más. David también notó lo que su mamá hacía, pero en su infancia, durante una inundación en su ciudad natal, fue ella quien lo llevó a hombros, salvándole la vida. Luego, él fue rescatado, pero su mamá se quedó sin energía y fue arrastrada por la corriente. Por suerte, un vecino la rescató a tiempo, salvándola, pero estuvo en el agua tanto tiempo que quedó con secuelas de por vida. Cada vez que llueve, sus articulaciones le duelen terriblemente. David siempre se ha sentido en deuda con ella y nunca ha podido criticarla. Por eso, él prefería evitar enfrentarse a la situación, encontrando excusas para trabajar más tiempo o quedándose en el garaje. Fue entonces cuando empezamos a perder la última pizca de afecto que quedaba entre nosotros. Nuestra relación empeoró, hasta llegar al punto de no retorno. Esta vez, no me quedé callada. Levanté la vista y miré fijamente a su mamá. ¿No fuiste tú quien hizo venir a mis padres? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? La mamá de David se sorprendió. Gloria, tú, di un paso adelante, y deja de decir que David mantiene la casa. Yo tenía un trabajo, y él fue quien me hizo renunciar para trabajar en su empresa, porque necesitaban un contable confiable, y cuando la empresa estuvo estable, ¿no fuiste tú quien me hizo renunciar para cuidar de él en casa? Antes no ganaba menos de 2 o 3 mil euros al mes, y ahora, cocino, limpio, cuido de él. ¿Cuánto costaría contratar a una empleada? ¿En qué momento él me mantuvo a mí? ¿Quieres decir que ahora que ya no estamos casados, él dejará de trabajar? David se levantó. Gloria, ¿cómo te atreves a hablarle así a mi madre? Estallé, dando grandes pasos hacia él y gritando. Ella es tu madre, no la mía. No me vengas con ese cuento. Ella no me dio la vida ni me crió. Antes, por ti, la llamaba mamá, pero ahora que me voy a divorciar de ti, si tú quieres seguir llamándola mamá, hazlo, pero yo no lo haré. David frunció el ceño y quiso decir algo, pero lo interrumpí. ¿Ahora sí te atreves a levantarme la voz? ¿Y qué pasó cuando tu mamá me obligaba a comer cilantro? ¿O cuando en pleno verano no me dejaba encender el aire acondicionado? ¿O cuando insistió en venir con nosotros de luna de miel? Tú solo te escondías en el garaje sin decir una palabra. David, ¿te atreves a decir que eres un hombre? No eres nada. Mis gritos resonaron. La rabia y la frustración de años se derramaron. Y al final, con los ojos rojos y sin razón alguna, casi enloquecí. Toda la familia se quedó atónita. David abrió los ojos, incapaz de decir nada. Tras un momento, su expresión cambió, y no sé si fue mi imaginación, pero me pareció ver un destello de culpa. Mi papá, con el rostro furioso, y mi mamá, entre lágrimas, me abrazaron. Glo, dijo mi mamá con voz temblorosa. Me refugié en su pecho, llorando en silencio. Al llegar a este punto, comprendí finalmente a quienes les había fallado. A mis padres, que se opusieron a mi matrimonio con David, pero a quienes ignoré hasta hacerlo ceder. Y también, a mí misma, que había sufrido tanto. ¿Qué forma de comportarse es esa? Solo por esto. Mira cómo está llorando, dijo la mamá de David, rápida en responder, con una sonrisa forzada. Todos somos familia. Parece que tienes resentimiento hacia mí. Quizás sea porque soy mayor y a veces mi mente ya no funciona tan bien. Pero, Gloria, siempre te he considerado como a mi hija. Estas palabras podrían haberme convencido en el pasado, pero mi mamá, indignada, la interrumpió, escupió al suelo y dijo, todavía no me he muerto para que necesite ser su madre. La mamá de David se sintió humillada. ¿Cómo puedes decir eso? Los niños cometen errores, pero tú ya eres mayor. ¿Cómo puedes unirte a la discusión? Mi mamá se rió frío, agarrándome del brazo. Antes llorabas y te empeñabas en casarte con él. No pudimos evitarlo, pero ahora que has entrado en razón, es suficiente. Vamos, mamá te llevará a casa. Y así,
Los tres nos dirigimos a la puerta. David, desesperado, se apresuró a detenernos. Mamá, todo esto es un malentendido de Gloria. Por favor, no. Mi papá lo apartó de un empujón y dijo frío. Cuando ella quiso casarse contigo, me opuse, pero Glo te quería y no pudimos hacer nada. No pedimos dote, ni casa, ni coche. Incluso le dimos 50.000 euros de dote, solo para que la valoraras y la trataras bien. ¿Cómo me respondiste entonces? David, sin palabras, se sintió humillado. Mi papá, tratando de contener su ira, dijo, dijiste que la tratarías bien. ¿Y ahora qué? Mi papá siempre fue una persona sonriente, y David siempre fue bienvenido, incluso cuando David no visitaba durante los festivos. Mi papá no se molestaba y me decía que no discutiera con él porque estaba ocupado con su carrera. Esta fue la primera vez que mi papá se mostró tan severo. David, avergonzado, dijo, papá, no me llames papá, no tengo un hijo como tú. La mamá de David intentó decir algo más, pero mi mamá la interrumpió furiosa. Aléjate. No me obligues a golpearte. Mi mamá siempre había sido una mujer dulce del sur, siempre hablándome con ternura, y esta fue la primera vez que la vi tan feroz protegiéndome. Finalmente, no pude volver a casa, principalmente porque teníamos un mes de periodo de reflexión, además de que todavía tenía que arreglar la división de los bienes. Mis padres tenían que trabajar, así que solo pudieron dejarme algo de dinero antes de regresar, recordándome, no te sacrifiques este mes, descansa y si hay algo que necesites, dínoslo. Esa noche, tumbada en la cama del hotel, por primera vez en mucho tiempo, dormí bien, en el 4.º año de matrimonio. Debido a los problemas con la mamá de David o por su relación con Bianca, comencé a sufrir de insomnio severo. A veces, pasaba noches enteras sin dormir, sin poder descansar hasta el amanecer. Hubo un periodo en el que no quería hacer nada, me sentía agotada y la vida me parecía sin sentido. Tras ir al hospital, me diagnosticaron con depresión moderada, aunque me recetaron medicamentos. No parecían ayudarme, y aún así no podía dormir. Ahora, cerré los ojos y me sentí libre de carga. Por fin, pude tener un buen sueño. Capítulo 4. Comencé a enviar currículums y a buscar trabajo. Aunque mis padres decían que me mantendrían y que debería relajarme un poco más, yo ya no quería seguir desconectada de la sociedad. En realidad, me gradué de una universidad mejor que David. En su momento, recibí una oferta de trabajo de una de las 4 grandes firmas de contabilidad, pero no trabajé mucho tiempo antes de que David me pidiera que renunciara. En ese entonces, el contable de su empresa se había ido, y él no podía encontrar a alguien confiable rápidamente, así que me pidió que fuera a su empresa. Más tarde, cuando encontró a alguien adecuado, me pidió que renunciara de nuevo. Por eso, durante estos años, he sido ama de casa. A veces, cuando veo las publicaciones de mis compañeros en las redes sociales, muchos de ellos están cumpliendo sus sueños, trabajando en las 4 grandes o en Wall Street. Otros han emprendido sus propios negocios, o han vuelto a sus ciudades natales para convertirse en funcionarios y viven felices con sus familias. Solo yo, después de todos estos años, no tengo más que un matrimonio fallido lleno de decepciones, pero al menos soy joven y puedo empezar de nuevo. Esa noche, al regresar al hotel, mi teléfono de repente mostró una notificación. Era el sistema de monitoreo de la casa, avisándome que alguien había entrado. Estaba a punto de ignorarlo, pero sin querer lo abrí, y en el video vi a David entrando con Bianca. Me quedé sorprendida y no apagué el video. Apenas me fui, él ya se había apresurado a llevarla a casa. Claro, probablemente ya estaba esperando este momento con ansias. Cuando le pedí el divorcio, seguramente se sintió aliviado. David parecía borracho. Apenas podía mantener los ojos abiertos y caminaba tambaleándose. Bianca, con dificultad, lo ayudó a sentarse en el sofá y luego le sirvió un vaso de agua. David tomó un sorbo y lo escupió de inmediato. Frunció el ceño y dijo, ¿agua fría? ¿Dónde está la sopa para la resaca? Bianca, algo exasperada, respondió, ¿qué sopa para la resaca? No sé cómo hacer eso. Mejor bebe un poco de agua por ahora. David lanzó el vaso al suelo. Se levantó tambaleante y Bianca, con una sonrisa torcida, lo ayudó a caminar hacia el dormitorio. Era realmente repugnante. Pensar que se acostarían en la cama donde yo solía dormir me hizo sentir náuseas. Pero, para mi sorpresa, al poco rato, David salió corriendo del dormitorio desaliñado, y Bianca, vestida solo con una camiseta sin mangas, intentó detenerlo, pero él le apartó la mano con fuerza y, tambaleante, dijo, «Tú no eres mi esposa, tú no eres». Bianca mordió su labio inferior y dijo, «Soy Bianca, ¿no te estás divorciando de tu esposa?» «Para nada». David agitó las manos y balbuceó,
No me he divorciado. No quiero divorciarme. Tú no eres mi esposa. ¿Quién eres? Lárgate. Bianca, furiosa y frustrada, se vistió rápidamente y se fue dando un portazo. David tropezó y cayó al suelo, gimiendo de dolor. Gloria, me caí. La sala estaba en completo silencio. Él murmuró, Gloria, me duele la cabeza. ¿Puedes venir a darme un masaje? Nadie respondió. Así, se quedó dormido en el suelo de la sala, completamente derrotado. Dejé el teléfono, sin saber qué sentir. Pensaba que después del divorcio, David estaría inmediatamente con Bianca. Pensaba que a él le gustaba mucho ella. David siempre había sido alguien con fuertes principios. Al menos conmigo. No me permitía decirle a la gente de la empresa que éramos pareja. No me permitía comer en el coche. Había muchas cosas que no me permitía hacer. Pero esas reglas parecían no aplicar para Bianca. Con ella, no tenía ningún principio. A veces lo odiaba, porque si no hubiera sabido que él era así de parcial con ella, no me habría sentido tan patética, tan triste. Me reí frío. Claramente, él me necesitaba solo para que lo cuidara. Cada vez que David se emborrachaba, yo le preparaba sopa para la resaca. Le daba masajes en la cabeza hasta que se quedaba dormido y luego le preparaba su desayuno favorito a la mañana siguiente. Probablemente ya estaba acostumbrado a que lo cuidara así. A las 2 de la mañana, me desperté con sed y fui a tomar agua, pero no pude volver a dormir. Así que decidí revisar de nuevo la cámara. David ya estaba despierto. En la oscuridad, estaba sentado solo en el sofá, mirando fijamente a la nada. Parecía no estar completamente consciente. Después de un rato, se llevó la mano al estómago y dijo con voz ronca, Gloria, me duele el estómago. ¿Dónde está mi medicina? Hace unos días, debido a las reuniones y compromisos, David había bebido demasiado, lo que le había afectado el estómago. Aunque lo había cuidado bastante bien estos años, cada vez que bebía, le dolía. Yo solía organizar las medicinas en cajas, indicando la dosis y la fecha de caducidad con etiquetas para que fuera fácil de encontrar. Había tomado esas medicinas muchas veces, pero nunca se había molestado en recordar dónde estaban. La cámara tenía la opción de hablar a través de mi teléfono, pero no dije nada, solo observé frío. David se inclinó un poco hacia adelante y gritó, Gloria, Gloria. Solo el tic-tac del reloj de pared le respondió, con dificultad. Se levantó y empezó a buscar la medicina. Los gabinetes que yo había organizado cuidadosamente quedaron hechos un desastre. Tiró todo al suelo y, finalmente, cuando buscaba debajo del mueble del televisor, encontró la caja de medicinas. David la tomó, pero no la abrió. Solo miró fijamente la etiqueta. Podía recordar esas palabras incluso con los ojos cerrados. Tabletas de carbonato de aluminio magnesio Daxi para masticar. 1 a 2 tabletas por vez, 3 veces al día. 1 a 2 horas después de las comidas o antes de dormir. Escribí eso con tanto cuidado, con una estúpida y pura esperanza de que mi amor sincero fuera correspondido. Al final, entendí que lo que yo consideraba un sacrificio incondicional, para él no era más que basura desechable, algo que podía patear cuando quisiera. David seguía agachado, mirando fijamente la caja de medicina sin moverse. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente bajó la cabeza hasta apoyar la frente en sus rodillas, sin decir palabra. Esa noche no tomó la medicina, solo se sentó solo en la sala, fumando en silencio. Pasó la noche entera así. Capítulo 5. Cuando fui a la empresa de David para revisar las cuentas y dividir los bienes, me encontré con Bianca. Fingí no verla e intenté pasar de largo. En realidad, en los casos de infidelidad, nunca me ha gustado culpar solo a la mujer. Si David hubiera podido controlarse, nada de esto habría ocurrido. Pero Bianca se adelantó y me detuvo. Gloria, ¿verdad? Quiero hablar contigo. La observé un momento. Era evidente que acababa de salir de la universidad. Irradiaba juventud y una provocación sin disimulos. Casi parecía que ya se consideraba la nueva señora de la casa. No creo que tengamos nada de qué hablar. En el futuro, no tendríamos ninguna relación. Pero Bianca no pensaba lo mismo. Dio un paso más hacia adelante. Creo que es necesario que hablemos. Quiero hablar sobre David. No te tomará más de media hora, ¿verdad? Lo consideré y al final acepté, principalmente porque no quería que siguiera persiguiéndome. Si no la escuchaba hoy, probablemente me volvería a molestar mañana. Además, quería saber qué tenía que decirme. En la cafetería del edificio de la empresa, Bianca pidió un café Blue Mountain y sonrió. El café aquí es muy bueno. Dicen que los granos los trae el dueño a mano y luego los muele cuidadosamente. Es el café favorito de David. Esbocé una sonrisa. Una chica que acababa de entrar en la vida adulta, aún con una inocencia que pretendía ser desafiante. Pensaba que podía jugar con las emociones de los demás. Impaciente, le pregunté, ¿qué es lo que quieres decirme?
Bianca tomó un sorbo de café y dijo, a David no le gustas. Él mismo me lo dijo. Te agradezco que hayas tenido la decencia de divorciarte de él, pero creo que ahora que están separados, no deberían seguir teniendo contacto. Lo entendí, seguramente la noche anterior, cuando David me llamó mientras la echaba. Ella se sintió humillada y también amenazada, y por eso ahora tenía tanta prisa por reafirmar su territorio. Bajé la mirada. Primero, divorciarse o no es un asunto entre nosotros dos. No tienes derecho a opinar. Hoy podría decidir no divorciarme. ¿Y qué harías tú? Segundo, David y yo somos esposos legales. ¿Quién eres tú para hablar conmigo? ¿La tercera en discordia que intervino en nuestro matrimonio? ¿Crees que si publico pruebas de cómo destruiste mi hogar, David elegiría a alguien como tú por encima de su trabajo de tantos años? ¿Qué crees que escogería? Luego levanté la cabeza y miré a Bianca. No quiero discutir contigo. Me parece degradante, pero si vuelves a acercarte a mí con esas tonterías, no seré tan indulgente. Bianca se quedó pálida, mordiéndose los labios sin atreverse a responder. Me levanté y me reí con desprecio. Ah, por cierto, en su casa solo bebe café instantáneo. ¿Nunca has probado un verdadero café molido a mano? Con eso, tomé mi bolso y me fui. Cuando subí, David corrió hacia la oficina de contabilidad. Su expresión era algo complicada, como si quisiera decir algo pero no supiera cómo. Al final, dijo con dificultad, ¿ya comiste? ¿Por qué no vamos a comer juntos? Lo miré sorprendida. Su expresión era casi cautelosa. David apretó los labios y desvió la mirada. Siempre había sido frío y distante conmigo. ¿Qué le pasaba ahora? ¿Aún no se había recuperado de la borrachera de anoche? Parecía que estaba tratando de ser amable conmigo. David dijo en voz baja, he estado pensando, y sé que me equivoqué. No volveré a contactar a Bianca. La enviaré a una sucursal y no permitiré que vuelva a aparecer frente a ti. Fruncí el ceño. David, ¿te pasa algo? Él, instintivamente molesto, contuvo su ira y continuó. Creo que no necesitamos llegar a este punto. Hemos estado juntos tantos años. Gloria, ¿no podemos dejarlo pasar esta vez? Me reí frío. ¿Estás dispuesto a dejar a Bianca? David respondió con indiferencia. Lo nuestro fue solo algo pasajero. No pienses demasiado. No hicimos nada. Le creía. Incluso cuando David estaba más cerca de Bianca, nunca pasó la noche fuera. Anoche, incluso la alejó. Probablemente solo buscaba en Bianca el recuerdo de su primer amor. Pero, ¿y qué? Al final, su amor nunca sería para mí. No lo dejaré pasar. Con una expresión impasible, dije, apresúrate a dividir los bienes. Quiero conseguir el certificado de divorcio y volver a casa. David frunció el ceño. Gloria, fuiste tú quien insistía tanto en amarme y en casarse conmigo. ¿Qué te pasa ahora? ¿Solo por esas migas de patatas? Incluso ahora, seguía hablando de las migas de patatas. David había estado en el mundo de los negocios durante años. ¿Cómo no iba a saber lo que realmente me molestaba? Solo estaba evitando lo importante. Me acerqué y le dije en voz baja, David, ¿qué sabes de los recursos no renovables de este mundo? Él, confundido, respondió, ¿qué? Carbón, petróleo, gas natural, y el amor. David se quedó sin palabras. El amor es algo muy curioso. Puede ser la más fuerte armadura y lanza, invencible y siempre hacia adelante, pero el amor también es la cosa más frágil del mundo, capaz de desvanecerse poco a poco sin que uno lo note. Mi amor ya se ha agotado, como el fuego que se extingue. No queda nada más. Capítulo 6. No sé si David ha perdido la cabeza, pero de repente empezó a disculparse conmigo. Comenzó a llamarme y a enviarme mensajes todos los días. No eran grandes cosas, solo cosas como, he encontrado un restaurante que está bastante bueno. ¿Vamos esta noche? ¿Qué te parece si nos vamos de luna de miel otra vez? Esta vez podríamos ir a la playa. ¿Te parece? Las gardenias al borde del camino están floreciendo muy bien. ¿Compramos una maceta para tener en casa? Parecía haber cambiado de repente, y empecé a sospechar que algo raro le pasaba a David. Esas eran las cosas que yo solía decirle a él, pero él rara vez me respondía. Cuando empezó a salir con Bianca, nuestra comunicación se redujo a casi cero. Pensé y llegué a la conclusión de que David estaba asustado. Al fin y al cabo, las personas somos egoístas por naturaleza, y todo lo que hacemos es para nuestro propio beneficio. Cuando estaba conmigo, pensaba que yo era aburrida, y buscaba en Bianca la sensación de su primer amor porque le hacía feliz, pero ahora se dio cuenta de que yo también podía irme, y no quería perderme a mí, la persona que lo amaba con todo su corazón y lo cuidaba. Al comparar ambas opciones, se dio cuenta de que yo era más importante. Después de todo, hay muchas chicas jóvenes por ahí,
pero solo había una idiota que lo amaba tanto como yo, por eso quería volver a su zona de confort, incluso si eso significaba alejar a Bianca. ¿Me amaba? No creo que lo hiciera. Tal vez tampoco amaba a su primer amor. Si no, ¿por qué la dejó? Porque su madre no estaba de acuerdo. Tampoco amaba a Bianca. De lo contrario, no la habría dejado tan fácilmente. Y definitivamente no me amaba a mí. Solo estaba aferrado a la comodidad y seguridad que yo le brindaba. Quería a alguien que siempre estuviera ahí para él, para que cada vez que mirara atrás pudiera verme. Siendo honesta, ahora que lo pienso, me doy cuenta de lo patética que fui en el pasado. David y su madre me trataron tan mal, y aún así lo soporté. Quizás estar enamorada te haga vivir como alguien sin dignidad, y solo cuando el dolor es suficiente, cuando se llora todo y se choca contra el muro, es que se está dispuesto a retroceder. Durante los días siguientes, David pareció ser otra persona y se presentaba todos los días frente al hotel donde me hospedaba. Me llamaba y me decía, te he traído los baozi que tanto te gustan. ¿Bajas a probarlos? Incluso había un tono de súplica en su voz, como yo solía hacer antes. De repente recordé cómo cuando estábamos juntos, me encantaban esos baozi, pero la tienda estaba muy lejos y no hacían entregas a domicilio. Solo si David pasaba por ahí de camino a casa podía traerlos. Pero aunque se lo pedía muchas veces, él nunca lo hizo. Nunca, ni una sola vez. Cada vez que le preguntaba, decía que se había olvidado o que estaba cansado. Y ahora pensaba en traérmelos. Lástima que ya no quisiera comerlos. Ignoré a David. Cuando el mes de reflexión llegó a su fin, lo llamé directamente para que viniera a recoger el certificado de divorcio. Al principio, David no quería venir. Gloria, de verdad no creo que debamos llegar a esto. Te dije que cambiaría. Y además, ahora ya eres mayor. ¿Cómo vivirás después de divorciarte? Aún seguía con lo mismo. No te preocupes por mí, David. ¿No será que eres tú quien no quiere divorciarse? Respondí sarcásticamente. ¿Por qué estás siendo tan pegajoso? ¿Como un perro? Esas fueron sus palabras hacia mí antes, y ahora yo se las devolvía tal cual. David no se enojó, solo bajó la cabeza y, con voz apagada, preguntó, «Entonces, ¿no vas a cambiar de opinión?» Respondí con firmeza, «No». La luz del atardecer alargaba la sombra de David. Recién me di cuenta de que parecía haber adelgazado bastante. Su sombra solitaria y delgada se proyectaba en el suelo. Finalmente, susurró, «Entiendo». El certificado de divorcio se obtuvo sin problemas. David no dijo nada sobre la división de bienes, y me dejó llevarme la mitad de todo. Cuando su mamá se enteró de que iba a quedarme con la mitad, casi se desgañitó insultándome. Arrancó la última capa de hipocresía y me llamó sinvergüenza, diciendo que solo quería el dinero de su hijo y que no era más que una sanguijuela. No la dejé terminar y le respondí, «No es asunto tuyo, y si sigues metiéndote donde no te llaman, ten cuidado de que no te acorte la vida». Y colgué. De nuevo, la mamá de David usó sus tácticas de siempre, amenazando con hacerse daño si él me daba dinero. Le exigió que me llevara a juicio para que no me llevara nada, pero esta vez, por alguna razón, él no la escuchó. Aún así, ya no me importaba. Conseguí pasar la entrevista para un trabajo en una firma contable. No era una de las 4 grandes, pero no estaba mal. Tenían una sucursal cerca de mi ciudad, así que solicité un traslado y volví a casa para trabajar. Mis padres ya no me presionaban para que me casara. Cada día, después de trabajar, volvía a casa para cenar, y cuando tenía tiempo libre, salíamos de viaje o dábamos paseos juntos. Los días transcurrían tranquilos y felices. Nunca volvió a mi mente el pasado, solo de vez en cuando. Al despertar en medio de la noche, tenía la sensación de que todo había ocurrido en otra vida. Las noches de llanto que en su momento parecieron ser el dolor más grande que jamás podría olvidar. Creí que nunca superaría aquello. Pero ahora, apenas podía recordar lo mal que lo había pasado. Ya no necesitaba la medicación. No estaba deprimida y cada noche dormía 8 horas sin interrupciones. Qué bien se sentía. Capítulo 7. Lo que sucedió después me lo contó un amigo en común. David se hundió después de nuestro divorcio. Salía a beber todos los días y descuidó la empresa. Hubo varios contratos importantes que salieron mal. La cadena de financiación se rompió y, al final, no tuvo más remedio que declarar la quiebra. Su mamá lo obligó a asistir a citas para encontrar pareja, pero él se negó a ir. Incluso, borracho, la culpó de nuestro divorcio y le gritó que se largara. Su mamá, furiosa, terminó en el hospital con hipertensión. David no se preocupó, y su papá, que siempre había sido indiferente, solo dejó a su mamá en el hospital. Nadie sabía cómo estaba ahora. Bianca, después de romper con David,
Siguió con sus malos hábitos y comenzó a involucrarse con otro ejecutivo de la empresa. La esposa de este hombre se enteró y causó un escándalo en la oficina, arañándole la cara a Bianca. Incluso puso una pancarta frente a la empresa y rentó un coche con altavoces para difundir el mensaje. Gracias a la señorita Bianca de New Cine por solucionar gratis las necesidades fisiológicas de mi esposo. De alguna manera, obtuvo fotos íntimas que Bianca había enviado al ejecutivo y las envió a los correos de todos los empleados. Bianca fue golpeada varias veces en público y, al final, no pudo seguir en la empresa. Escuché que su salud mental también se vio afectada y que sus padres la llevaron de vuelta al campo. Ese amigo terminó suspirando. Tú y David eran tan felices. Todos envidiaban a Laoji por tener una esposa tan buena como tú. ¿Por qué tuvo que arruinarlo todo? Colgué el teléfono sin saber cómo sentirme. Quizá algo satisfecha, quizá un poco confundida. Tal vez cuando se tiene algo, no se sabe apreciarlo, y solo cuando se pierde, se da cuenta de su valor. Lástima que nadie se queda esperando para siempre. Glo, ven a ver el lugar que tu papá y yo escogimos. ¿Vamos a España en octubre? Mi mamá me llamó desde afuera. Dejé el teléfono y sonreí. Voy. La noche fría había terminado. Mirar hacia atrás significaba ver la luz del amanecer. Epílogo, la perspectiva de David. Al regresar a casa, Gloria estaba sentada en el sofá. Sorprendentemente, no había comida en la mesa. Ella dijo, quiero divorciarme. Me detuve y no pude evitar reír con desdén. Otra vez esta táctica. ¿Acaso no recordaba cómo? La última vez que mencionó el divorcio, terminó llorando y suplicándome que no lo hiciera. Dijo que era por las migas de patatas fritas en el asiento del copiloto. Recordé que esas migas eran de Bianca, que había estado en mi coche el día anterior. Por eso, no podía entender. ¿Qué te pasa ahora? Pero esta vez no me lloró ni me cuestionó como antes. Solo dijo frío. Sí, solo por eso. Ella ya sabía lo de Bianca. Entonces, ¿por qué importaba una migaja de patata? No quería escuchar sus quejas. Así que respondí sin pensar. Está bien, Gloria. Luego no te arrepientas. Sabía que se arrepentiría. Gloria me amaba tanto que había renunciado a todo para estar conmigo. No importaba lo mal que la tratara. Al final siempre volvía a mí. Ella siempre temía que la abandonara. ¿Cómo iba a temer yo que me dejara? No esperaba que esta vez fuera en serio. Ni siquiera reuniendo a nuestras familias logré que se diera. Me sentía frustrado. ¿Acaso no habíamos vivido así durante todos estos años? ¿No le había dado ya todo lo que necesitaba? Nunca le faltó nada. Admito que me gustaba Bianca. Ella siempre me recordaba a mi primer amor, aunque ya casi no podía recordar el rostro de mi primer amor. Esa sensación de juventud me hacía sentir joven de nuevo. ¿Qué había de malo en que un hombre buscara algo nuevo? Además, nunca llegué a tener algo serio con Bianca ni le permití que amenazara la posición de Gloria. ¿Por qué Gloria tenía que ser tan insistente? Siempre tan molesta. Dijo muchas cosas sobre cómo mi mamá la había tratado mal. Me quedé en silencio. Recordé que, de hecho, mi mamá no la había tratado bien. Mi madre tenía un fuerte deseo de control. No soportaba vernos felices. Yo lo sabía. Pero, ¿qué podía hacer? Era mi madre. Pero cuando el padre de Gloria me preguntó qué le había prometido, sentí culpa. Gloria siempre había sido muy buena conmigo, y durante todos estos años, yo no había sido bueno con ella. Se fue, llevándose solo unas cuantas prendas de ropa. Que se fuera. No iba a morir sin ella. El mundo sigue girando sin nadie, y ahora podría estar con Bianca sin esconderme. Pero, de repente, perdí el interés por Bianca. Cuando estaba con ella, no podía dejar de pensar en qué estaría haciendo Gloria. Estaba borracho y Bianca me ofreció agua. Estaba fría. Si Gloria estuviera aquí, me habría preparado una sopa para la resaca. No importaba la hora. Cuando me levantaba a medianoche, la sopa siempre estaba a la temperatura perfecta. Y a la mañana siguiente, Gloria tenía la mesa llena de comida. Luego me decía con suavidad que debía dejar de beber por unos días para cuidar mi estómago. Nunca había prestado atención a eso. Ahora me pregunto, ¿no se habría quedado despierta toda la noche cuidándome? Miré la cara perfectamente maquillada de Bianca y, sin saber por qué, me sentí asqueado. La eché de la casa. Desperté en medio de la noche, tirado en el suelo, con un dolor horrible en el estómago. ¿Dónde está Gloria? ¿Cómo pudo dejarme solo? La llamé a gritos, pero solo escuché el tic-tac del reloj en la sala. Eso es, de repente, me di cuenta. Gloria se había ido. Estaba divorciándose de mí. Tuve que levantarme para buscar la medicina. Antes, cada vez que fruncía el ceño, Gloria me la traía. Pero ahora, ¿cómo era posible que no pudiera encontrarla? ¿Dónde había puesto la medicina? La encontré. Todavía tenía la etiqueta que ella le había puesto.
Tabletas de carbonato de aluminio magnesio Daxi para masticar. 1 a 2 tabletas por vez, 3 veces al día. 1 a 2 horas después de las comidas o antes de dormir. Me quedé inmóvil. Recuerdos olvidados volvieron a mí. Recordé cómo, cuando nos casamos, Gloria guardó todas las medicinas en una caja y les puso etiquetas una por una. La había ridiculizado. ¿Qué te pasa? ¿Por qué haces cosas innecesarias? Ella no se molestó, solo sonrió y dijo, siempre tomas las medicinas de cualquier manera. Así, si algún día no estoy en casa, sabrás cómo tomarlas. En ese momento, no lo tomé en serio. Pensé que era como una madre, siempre preocupándose por todo, como no iba a estar en casa, si vivía para cuidarme. Ahora, al pensarlo, el corazón me dolía intensamente. Resulta que, en verdad, podía no estar en casa. Al final, no sabía si me dolía el estómago o el corazón. Sentía como si mis órganos se comprimieran. Gloria, de repente, la extrañaba mucho. Esta vez, Gloria no volvió. No importó cuánto intentara recuperarla. El día que conseguimos el certificado de divorcio, ella se fue a su ciudad natal sin dudarlo. Ni siquiera me miró antes de irse. La casa seguía siendo la misma, pero, de alguna manera, ahora se sentía vacía e insoportable. No podía volver a casa, porque cada rincón estaba lleno de su esencia y de recuerdos de su vida aquí. Casi me volvía loco. Si nunca hubiera sentido su calidez, su partida no me habría afectado tanto. ¿Así es como se siente un corazón roto? Antes de perder el conocimiento por el alcohol, pensé que así era como ella se había sentido durante todos esos años. Empecé a seguirla en sus redes sociales. Había ganado algo de peso, tenía brillo en los ojos, parecía realmente feliz. Por fin entendí que ella ya lo había superado, y también comprendí que lo que más me dolía no fue el día en que se fue, sino que cada día que pasaba, ella no volvería.